Mi hermana trajo a su marido, un magistrado de la Audiencia Nacional, para intimidarme en la lectura del testamento de mi abuela. El abogado entró y pronunció mi nombre primero. El mensaje de texto de mi hermana llegó a las 7:43 de un martes por la mañana mientras yo firmaba una oferta de adquisición por 4,2 millones de euros. Y quote, reunión familiar. Viernes, 14. Lectura del testamento de la abuela. No monte su número. Marcos estará allí. Ni un quote, hola quote. Ni un quote, ¿cómo lo llevas? Quote. Ningún reconocimiento de que nuestra abuela, la mujer que había dado forma a nuestras vidas, había muerto 11 días antes, y de que yo había sido la única en esa habitación de cuidados paliativos cuando finalmente se marchó. Solo órdenes, como siempre. Dejé el móvil boca abajo sobre mi escritorio. A través de los ventanales de mi oficina en la planta 32, Madrid nos regalaba una de esas raras y despejadas mañanas de noviembre. La sierra de Guadarrama se recortaba nítida y blanca contra un cielo azul acero. Las miré durante mucho tiempo. Luego respondí, quote, allí estaré quote. Su respuesta llegó en menos de 30 segundos. Quote, vístete de forma adecuada. Es un procedimiento legal quote. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. Tenía 32 años. Era dueña de una firma de capital privado de 47 millones de euros. Formaba parte de 4 consejos de administración, 2 de ellos de empresas que cotizaban en bolsa. Había pasado la última década construyendo algo real, algo serio, algo que la gente de mi sector, gente sofisticada de verdad, respetaba. Lo había hecho todo en silencio, con cuidado, sin pedirle jamás a mi familia ni un solo euro ni una sola palabra de aliento. Pero para Cayetana, yo seguía siendo la pequeña Elena, la decepción, la que había desperdiciado su derecho de cuna y se había desviado hacia las finanzas, de todos los lugares mediocres en los que uno podría acabar. Le reenvié el mensaje a mi asistente con una nota de 3 palabras, quote, bloquea mi viernes quote, y volví a la propuesta de adquisición. Tenéis que entender algo sobre mi familia antes de que os cuente lo que pasó en esa sala de juntas. Somos, sobre el papel, una respetable dinastía madrileña. Mi abuelo construyó una cartera de bienes raíces comerciales en los años 60 y 70. Mi abuela, Carmen Herrero Velasco, pasó 40 años triplicando discretamente ese patrimonio después de que él muriera, navegando por una época en la que los bancos literalmente exigían la firma de un hombre para el préstamo comercial de una mujer. Lo hizo de todos modos. Encontró la manera de abrir todas las puertas cerradas, y para cuando yo nací, el holding inmobiliario Herrero estaba valorado en más de 70 millones de euros. Mi padre, Ricardo Herrero, heredó el apellido, la membresía en el club de campo de la Puerta de Hierro y la inquebrantable convicción de que se había ganado algo. Mi madre, Susana, había estudiado en ICADE y consideraba ese hecho como un rasgo permanente de su personalidad. Mi hermana, Cayetana, se había graduado en Derecho, veraneaba en Sotogrande, y hace 3 años se había casado con Marcos de la Gándara, el magistrado Marcos de la Gándara, como se encargaba de recordar a todo el mundo aproximadamente una vez por conversación. Yo había ido a la Universidad Carlos III con una beca de excelencia, logré una doble licenciatura en Economía y Matemáticas, me gradué con matrícula de honor y gané el premio extraordinario de fin de carrera en la recepción de graduación, una recepción a la que mi familia no asistió porque les coincidía con una gala benéfica. Fueron a la entrega de diplomas. Se marcharon inmediatamente después. Me quedé en el salón de recepciones sosteniendo un diploma y una copa de cava tibio, rodeada de profesores que me decían que era excepcional, y recuerdo haber pensado, quote, ya están en el coche quote. Ese fue el momento en que decidí dejar de contarles cosas, no por despecho, sino por puro y agotador pragmatismo. Cada vez que compartía algo, encontraban la manera de menospreciarlo. A los 24 años, cuando le dije a mi padre que dejaba la banca de inversión para montar mi propia firma con mis ahorros, me dijo, quote, es una decisión muy arriesgada, Elena. ¿Has pensado en lo que pasará cuando fracase? Quote. No dijo quote, si fracasa quote, dijo quote, cuando fracase quote. Herrero Capital Management se lanzó desde un espacio de coworking compartido en el barrio de Chamberí, con 200.000 euros que había ahorrado a base de 3 años de brutales semanas de 60 horas. A los 27 años, gestionábamos 15 millones de euros. A los 30, 40 millones. Ahora estábamos en 47 millones, creciendo, con la reputación de encontrar empresas familiares en apuros y reflotarlas más rápido y de forma más limpia de lo que nadie esperaba. Mi familia no sabía nada de esto. En cada Nochebuena, en cada Navidad, en cada cena obligatoria de los domingos, la dinámica era la misma.
Cayetana acaparaba la atención hablando de la última sentencia de Marcos, de su nuevo chalet de invierno en Vaqueira, de la recaudación de fondos judicial que habían presidido. Mis padres resplandecían de orgullo. Luego se volvían hacia mí con esa mirada tan particular. No era exactamente lástima, tampoco desprecio. Era algo que vivía incómodamente entre las dos cosas. Y mi padre preguntaba, ¿y Kuot? ¿Sigues con esa cosita de las finanzas? ¿Y Kuot? Había dejado de corregirles hacía años. Era dueña de un ático de 1,8 millones de euros en pleno paseo de la Castellana. Pero cuando mi madre me preguntaba dónde vivía, yo decía Icuot, en el centro Icuot. Y ella respondía, Icuot, sigues de alquiler Icuot. Y yo no decía nada. Dejaba que mantuvieran la historia que preferían. Era más fácil. La única persona de mi familia que siempre me vio con claridad fue la abuela Carmen. Habíamos empezado a comer juntas los miércoles hacía 5 años, solo nosotras dos, en un pequeño restaurante de toda la vida cerca de su piso en el barrio de Salamanca. Me hacía preguntas de verdad. No Icuot, ¿estás saliendo con alguien, Icuot o Icuot? ¿Has pensado en buscar una carrera más estable, Icuot? Si no Icuot, explícame paso a paso esa adquisición. ¿Cuál fue la estructura de la deuda? ¿Cómo reestructuraste el equipo directivo? Icuot. Entendía cada palabra porque ella misma había hecho versiones de lo mismo, en una época más dura, con menos herramientas. Era la única persona que sabía toda la verdad sobre lo que yo había construido. Icuot, te subestiman Icuot, me había dicho la primavera pasada, frente a un rodaballo al horno y una copa de Ribera del Duero. Icuot, eso no es una tragedia. Es tu mayor ventaja competitiva. Ursula and quote. Pensé en eso constantemente después de su muerte. Yo había estado con ella cuando ocurrió. Un martes por la tarde, 11 días antes de la lectura del testamento. La enfermera de cuidados paliativos me había llamado a las 4 de la tarde para decirme que probablemente sería esa noche. Conduje directamente desde la oficina. Mis padres estaban en un crucero por el Mediterráneo que habían reservado hacía meses, Icuot, y pagado Icuot, como mi madre se había encargado de recalcar cuidadosamente, como si el depósito no reembolsable fuera un factor a tener en cuenta cuando alguien se estaba muriendo. Cayetana tenía un evento benéfico. Marcos tenía un compromiso ineludible. Me senté con la abuela durante 4 horas. Le cogí la mano. Le hablé, incluso después de que dejara de responder, porque alguien me había dicho que el oído es el último sentido que se pierde, y quería que la última voz que escuchara fuera la de alguien que la quería sin segundas intenciones. Sus últimas palabras coherentes esa tarde me las dijo con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en el rostro. Icuot, siempre has sido la más lista, Elena. No dejes que te hagan olvidar eso, Icuot. No lloré en ese momento. Me lo estaba guardando. El viernes llegó frío y gris, lo que equivale a decir que llegó como suele llegar Madrid en noviembre. Me vestí con cuidado. Traje pantalão azul marino de Armani, joias discretas, pelo recogido. Parecía lo que era, una empresaria seria asistiendo a un procedimiento legal formal. Pero sabía que en cuanto mi familia me viera, lo interpretarían como Icuot, Elena intentando esforzarse demasiado Icuot. Me daba igual. Que pensaran lo que quisieran. El despacho de Vargas y Asociados ocupaba las 3 últimas plantas de una de las 4 torres, con vistas a toda la capital. Don Ignacio Vargas, de 70 años, socio principal y uno de los abogados patrimoniales más respetados de Madrid, había sido el asesor legal de la abuela durante más de 4 décadas. Yo había estado en sus oficinas 2 veces antes, ambas para reuniones de planificación de la herencia de las que mi familia no tenía ni idea. Llegué a las 13:45. Mis padres ya estaban en la zona de recepción. Mi madre envuelta en Chanel y en una ansiedad silenciosa, mi padre con un traje a medida y esa expresión específica de un hombre que espera recibir algo. Levantaron la vista cuando entré. Mi madre dijo, Icuot, Elena, llegas pronto Icuot. Mi padre soltó un gruñido. Me senté frente a ellos y esperamos en el tipo de silencio que se acumula a lo largo de décadas. A las 13:58, Cayetana hizo una entrada triunfal con Marcos. Estaba radiante, de la forma en que siempre lo estaba cuando actuaba, vestida de pies a cabeza con algo italiano, y su diamante captando la luz indirecta como una bengala de señales. Su postura estaba calibrada para anunciar que ella y Marcos de la Gándara le estaban haciendo un favor a todos los presentes con su asistencia. Icuot, siento que lleguemos tarde Icuot, anunció. No llegaban tarde. Marcos tenía que terminar una llamada con la Audiencia Nacional. Marcos asintió a la sala con la magnanimidad paciente de alguien acostumbrado a ser la persona más importante del lugar.
Era alto, con sienes plateadas, distinguido. En cualquier otro contexto, podría haberme parecido impresionante. En este, yo ya sabía más sobre la familia de su mujer que él. Nos hicieron pasar a la sala de juntas principal. Madera oscura, sillas de cuero, ventanas panorámicas, el perfil de la ciudad extendiéndose a lo lejos. Don Ignacio Vargas se sentó en la cabecera de la mesa. A su lado estaba Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años, menuda y precisa, que ejercía como la experta legal dedicada a la estructura del patrimonio. Patricia había trabajado directamente con la abuela durante 5 años en esta reestructuración. Confiaba en ella plenamente. Y junto a Patricia, en una silla que mi familia claramente no esperaba ver ocupada, estaba David Salazar, mi abogado corporativo. Los ojos de Cayetana se detuvieron en David, se entrecerraron de forma casi imperceptible, pero no dijo nada. Todos nos sentamos. Mi familia a un lado de la mesa, Marcos en el extremo más cercano a Ignacio, y yo al otro lado, junto a David. La geografía de la escena parecía significativa incluso antes de que nadie hablara. Ignacio abrió con las cortesías habituales, la larga vida de Carmen, sus formidables logros, la amistad de 40 años entre abogado y cliente. Mi madre se secó las lágrimas con un pañuelo. Mi padre miró hacia las ventanas. Cayetana le cogió la mano a Marcos sobre la mesa. Yo pensé en la abuela enseñándome a jugar al ajedrez cuando tenía 8 años. Y Kuot, piensa siempre 3 movimientos por delante, Elena, y nunca le muestres a tu oponente lo que realmente estás planeando. Y Kuot. Ignacio abrió la carpeta de cuero. Y Kuot, el holding inmobiliario Herrero está valorado actualmente en aproximadamente 83 millones de euros. Y Kuot hizo una pausa para dejar que la cifra calara. Y Kuot, también hay activos líquidos, propiedades personales y varios vehículos de inversión menores. El instrumento principal que controla todo esto es un fideicomiso sucesorio irrevocable que Carmen estableció hace 20 años y modificó sustancialmente hace 5. Y Kuot, práctica habitual. Y Kuot, dijo Marcos. Su voz judicial, cálida, autoritaria, ligeramente teatral. Y Kuot, los fideicomisos evitan largos procesos. Una planificación inteligente. Y Kuot, en efecto. Dijo Ignacio. Y Kuot, sin embargo, este pacto tiene una característica inusual. Carmen nombró a una administradora única y albacea con plena autoridad discrecional sobre todos los activos y distribuciones. Y Kuot. Mi padre se inclinó hacia adelante. Era el hijo mayor. Llevaba décadas asumiendo que este momento sería suyo. Y Kuot, ese sería yo. Y Kuot, dijo. Y Kuot, no. Y Kuot, dijo Ignacio. Y Kuot, no lo es. Y Kuot. Assentiu a Patricia. Patricia abrió su carpeta, levantó la vista y dijo con claridad y sin dramatismos. Y Kuot, la administradora única es Elena Gracia Herrero. Y Kuot. El silencio duró aproximadamente 3 segundos. Luego, mi familia se desintegró. Y Kuot, eso es absurdo. Y Kuot, dijo mi madre. Y Kuot, debe de haber un error. Y Kuot, dijo mi padre. Y Kuot, esto no puede ser legal. Y Kuot, espetó Cayetana, volviéndose ya hacia Marcos. Y Marcos, el judicial Marcos, el razonable Marcos, el hombre que se ganaba la vida manteniendo la compostura, levantó una mano y dijo con perfecta autoridad. Y Kuot, con el debido respeto, Elena tiene 32 años y, según tengo entendido, trabaja en un puesto de nivel básico en finanzas. Esto parece plantear serias dudas sobre el criterio. Y Kuot. No sobre el documento, no sobre la ley, sino sobre el criterio de mi abuela. Sentí que algo se quedaba muy quieto en mi pecho. David Salazar se aclaró la garganta. Y Kuot, soy David Salazar, el asesor legal corporativo de la señorita Herrero. Y Kuot. No levantó la voz. Nunca le hacía falta. Y Kuot, para que conste en acta, Elena es la fundadora y directora ejecutiva de Herrero Capital Management, una firma de asesoría de inversiones registrada que actualmente gestiona 47 millones de euros en activos. Es miembro del consejo de administración de 4 empresas, 3 de las cuales cotizan en bolsa. Posee acreditación fiduciaria oficial. Ha gestionado complejas estructuras patrimoniales para múltiples clientes. Está, bajo cualquier estándar profesional, eminentemente cualificada para este cargo. Y Kuot. La sala se sumió en un tipo de silencio diferente. Mi familia me miraba como se mira una ilusión óptica después de que la imagen oculta se resuelve de repente, como si la imagen no hubiera cambiado, pero sí su capacidad para verla. Y Kuot, dijiste que trabajabas para una empresa financiera. Y Kuot, dijo mi madre. Su voz se había vuelto pequeña. Y Kuot, así es. Y Kuot, le respondí. Y Kuot, soy la dueña. Kuot.
La cara de Cayetana enrojeció. Icuot, esto es ridículo, Icot. Se volvió hacia Marcos. Icuot, diles que esto no puede quedar así, Icuot. Pero Marcos me miraba de otra manera ahora. Su mente judicial estaba revisando archivos, reclasificando. Icuot, ¿eres la directora ejecutiva de Herrero Capital Management, Icuot? Preguntó lentamente. Icuot, la firma que se encargó del reflote de tecnología ibérica, Icuot. Icuot, sí, Icuot. Icuot, y estás en el consejo de la clínica Los Pinos. Vi tu nombre en un registro de la CNMV, Icuot. Icuot, sí, Icuot. Se recostó en la silla. Le vi recalibrar todo lo que creía saber sobre mí, y por un momento de descuido, vi algo parecido al respeto cruzar por su rostro antes de volver a ponerse la máscara profesional. Patricia continuó con las distribuciones. Icuot, pagos anuales a sus padres, 150.000 euros a cada uno. Ajustados a la inflación, garantizados de por vida. 100.000 euros anuales a Cayetana Icuot. Icuot, eso es todo, Icuot. La voz de mi madre había subido media octava. Icuot, de un patrimonio de 83 millones, Icuot. Icuot, el fideicomiso prioriza el crecimiento de los activos y las donaciones benéficas, Icuot, dijo Ignacio pacientemente. Icuot, esas distribuciones son, bajo cualquier métrica razonable, generosas, Icuot. Icuot, ¿qué pasa con las propiedades, Icuot? La compostura de mi padre se estaba resquebrajando. Icuot, los edificios comerciales, la villa en Mallorca, eso pertenece a la familia Icuot. Icuot, todo se mantiene dentro del holding Icuot, dijo Patricia. Icuot, bajo la gestión de Elena Icot. Cayetana se puso de pie. Icuot, quiero impugnar esto. Marcos, ¿bajo qué base legal, Icuot? Marcos dijo, Icuot, sobre la base de que es una locura, Icuot. La voz de Cayetana había perdido su barniz social. Icuot, nunca ha mencionado tener un trabajo de importancia. Desaparece durante años. Apenas llama. Y ahora llega como si nada y se lo lleva todo, Icuot. Icuot, estoy sentada justo aquí, Icuot, dije. Mi espeto Cayetana. Y entonces se volvió hacia mí por completo, y la máscara se le cayó del todo. Icuot, no actúes como si te merecieras esto. Abandonaste a esta familia. Te saltas todas las fiestas. Ni siquiera visitaste a la abuela hasta que te convino, Icuot. Todos los miércoles durante 5 años, pensé. Todos los miércoles. Icuot, estaba senil, Icuot, dijo mi madre, intentando aferrarse a algo. Icuot, no, Icuot, dijo Patricia con firmeza, y había acero en su voz. Icuot, yo misma evalué la capacidad mental de Carmen. Hicimos que 2 médicos independientes la evaluaran. Era plenamente competente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, Icuot. Ignacio deslizó un sobre por la mesa hacia mí. Mi nombre estaba escrito con la letra de la abuela. Esa cursiva enlazada y distintiva que había usado toda mi vida. Mis manos no estaban firmes cuando lo abrí. No iba a fingir lo contrario. Icuot, mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, yo ya me he ido, y tu familia probablemente esté sufriendo un colapso colectivo. Bien. Les hace falta. Has pasado toda tu vida adulta siendo subestimada por las personas que deberían haberte celebrado. Les vi menospreciar tus logros, restar importancia a tus decisiones y tratarte como un cero a la izquierda. Me rompía el corazón cada vez que lo hacían. Te nombro administradora única porque eres la única que tiene la sabiduría, la integridad y la habilidad para llevar esta responsabilidad. Pero también lo hago porque quiero que, por fin, te vean, que te vean de verdad. Construiste un imperio de la nada mientras ellos se gastaban su herencia y se casaban por prestigio. Te mantuviste humilde mientras ellos alardeaban. Seguiste aprendiendo mientras ellos se dormían en sus laureles. No dejes que te intimiden. No dejes que te hagan sentir culpable. Te has ganado esto. Definitivamente no iba a llorar. Icuot, ¿qué dice, Icuot? Exigió mi padre. Icuot, es personal, Icuot. Cayetana alargó la mano por encima de la mesa para coger la carta. La aparté sin mirarla. Icuot, no, Icuot. Patricia ya me estaba deslizando la carpeta de los documentos. 300 folios, con pestanas e índices. Fui a la página 47 y dejé de respirar. El holding inmobiliario Herrero no era una sola entidad. Era la empresa matriz de 16 sociedades limitadas,
cada una de las cuales poseía diferentes propiedades comerciales por toda España. Arquitectura patrimonial estándar. Nada sorprendente. Pero hacía 5 años, durante esos 5 años de comidas de los miércoles, de conversaciones reales, de mi abuela enterándose exactamente de lo que yo hacía y decidiendo que confiaba en mí para que lo hiciera por ella, había hecho cambios silenciosos. Me había transferido la propiedad parcial de 12 de esas sociedades limitadas directamente a mí, no a través de la herencia. Estructurado como donaciones en vida por debajo de ciertos límites, repartidas a lo largo de 5 años, todo documentado y legalmente impecable. Significaba que yo, a título personal, era dueña del 40% del holding inmobiliario Herrero, completamente al margen de la estructura del fideicomiso, no sujeto a impugnación, y sin depender de la aprobación de nadie. El patrimonio heredado controlaba el 60%, yo controlaba el 40%, juntos, lo era todo. David se inclinó, vio lo que yo estaba viendo, y mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. Marcos, cuya mente ya estaba asimilando las implicaciones, preguntó, ¿y Quot? ¿Qué hay en la página 47, y Quot? ¿Y Quot? El desglose de la propiedad de las sociedades y Quot, dije. Y Quot, la abuela era muy meticulosa y Quot. Ignacio se permitió la sonrisa más pequeña que jamás había visto en el rostro de un hombre de 70 años. Quot, lo era. Carmen reestructuró sus participaciones hace 5 años con la asistencia directa de Elena. El montaje es, como verán, bastante elegante y Quot. ¿Y Quot? ¿Qué significa eso, y Quot? Preguntó mi madre. Y Quot, significa y Quot, dijo Patricia, y Quot, que incluso si impugnaran el testamento, cosa que no ganarán, Elena seguiría controlando una parte sustancial de los activos de forma independiente. Carmen se aseguró de que la posición de Elena fuera inexpugnable ante cualquier desafío legal que pudieran presentar y Quot. La sala volvió a quedarse en silencio, un tipo de silencio con una cualidad distinta esta vez. Cayetana se hundió en su silla. La cara de mi padre estaba roja de ira. Y Quot, esto es una traición. Después de todo lo que hicimos por ella, y Quot. Y Quot, no hicisteis nada por ella y Quot. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me eché atrás. Y Quot, ella construyó su imperio por sí misma en los años 60, cuando las mujeres no podían conseguir préstamos para negocios sin la firma de un hombre. Sobrevivió a un marido que intentó quedarse con su empresa. Sobrevivió a competidores que intentaron aplastarla. No necesitaba vuestra ayuda y Quot. Le miré figemment. Y Quot, tú necesitabas la suya y Quot. Y Quot, ¿cómo te atreves, y Quot? Susurró mi madre. Y Quot, es la verdad. Os dio asignaciones económicas durante toda vuestra vida adulta. Pagó vuestra educación, vuestras bodas, las entradas de vuestras casas, y la tratasteis como a una obligación y Quot. Hice una pausa. Y Quot, ¿cuándo fue la última vez que alguno de vosotros fue a visitarla? No para una cena de cumpleaños. No cuando tocaba recibir un cheque. Me refiero a visitarla de verdad y Quot. Nadie respondió. Y Quot, yo comí con ella todos los miércoles durante 5 años. Estuve allí cuando le diagnosticaron cáncer. La llevé en coche a la quimioterapia. Me senté con ella mientras la recibía. Le estaba cogiendo la mano cuando murió y Quot. Les miré a cada uno de ellos, uno a uno. Y Quot, ¿dónde estabais vosotros, y Quot? El rostro de mi madre se arrugó. ¿Lágrimas de verdad esta vez? No el secado teatral con el pañuelo de antes. Mi padre clavó la vista en la mesa. Cayetana no dijo nada. Marcos se aclaró la garganta. Y Quot, quizá deberíamos reunirnos en otro momento y Quot. Y Quot, no y Quot. La voz de Cayetana era diferente ahora. Más baja y más fría. Y Quot, quiero saber una cosa y Quot. Me miró directamente. Y Quot, manipulaste a una anciana por dinero, y Quot. La acusación flotó en el aire como una cerilla encendida. David empezó a hablar, pero le puse una mano en el brazo. Y Quot, ayudé a la abuela a estructurar su patrimonio para reflejar sus valores y Quot, dije. Y Quot, apoyo familiar sin crear dependencia. Donaciones benéficas. Gestión estratégica de lo que construyó. Todas y cada una de las decisiones fueron suyas. Yo le proporcioné asesoramiento financiero. Eso es lo que me pidió, y eso es lo que le di y Quot. Y Quot, qué conveniente y Quot, dijo Cayetana. Y Quot, y ahora eres rica y Quot. Y Quot, yo ya estaba bien. Mi empresa genera unos 2,8 millones de euros en ingresos anuales.
No necesitaba el dinero de la abuela Ikuot. Le Sostuve la mirada. Ikuot necesitaba que ella me viera. Era la única que lo hacía Ikuot. Algo en el rostro de Cayetana cambió al escuchar eso, un estremecimiento que no logró ocultar del todo. Ikuot, te crees muy lista Ikuot, dijo, pero el desprecio en su voz había perdido su base. Ikuot, con tu empresa y tu traje y tu impresionante puesto de trabajo, sigue siendo la pequeña Elena, la decepción de la familia, la que ni siquiera pudo entrar en la escuela de negocios de Garrigues Ikuot. Ikuot, no eché la solicitud para Garrigues Ikuot, dije. Ikuot, no quería eso. Quería construir algo real Ikuot. La miré fijamente. Ikuot, y lo hice Ikuot. Marcos le puso una mano en el brazo a Cayetana. And quote, deberiamos unos and quote. Ella se apartó de un tirón. Ikuot, manipulaste a una mujer moribunda Ikuot. Ikuot, basta, Ikuot. La voz judicial de Marcos, a toda potencia. Cayetana parpadeó, como si hubiera olvidado lo que se sentía al estar en el extremo receptor de esa voz. Ikuot, esa es una acusación que no puedes probar y que no deberías hacer. Los documentos son legales. Las transferencias estaban documentadas y eran impecables. Las cualificaciones de Elena son legítimas y sustanciales. Esto se ha acabado, Cayetana Ikuot. Ella le miró como si hubiera cambiado de forma. Luego me miró a mí, y lo que vi en su rostro ya no era rabia. Era algo crudo. Miedo, tal vez. O el vértigo específico que produce darte cuenta de que una historia que te has contado a ti misma durante 30 años acaba de demostrarse falsa. Salió de la sala sin decir una palabra más. Marcos se detuvo en la puerta. Se volvió. Me miró con una expresión que, de alguna manera, no tenía ninguna condescendencia. Ikuot, por lo que valga, Elena Ikuot, me dijo, Ikuot, lo siento. Deberíamos haber prestado más atención Ikuot. Luego siguió a su mujer fuera de la sala. Cuando la sala se vació, me recosté en la silla. Ignacio, Patricia y David se quedaron. Los tres intercambiaron una mirada silenciosa, la mirada de personas que habían pasado meses preparándose exactamente para esto, y se sentían aliviados de que hubiera salido más o menos como estaba previsto. Ikuot, Carmen predijo que tu padre apelaría al orden de nacimiento Ikuot, dijo Patricia. Ikuot, que tu madre lloraría. Y que tu hermana amenazaría con emprender acciones legales a través de Marcos Ikuot. Ikuot, los conocía bien Ikuot. Ikuot, a ti te conocía mejor Ikuot, dijo Ignacio. Ikuot, me dijo, hace 5 años, que eras la única que tenía tanto la inteligencia como la integridad para sacar esto adelante Ikuot. Y tenía razón, pensé. Casi siempre tenía razón. Pasamos la siguiente hora repasando la mecánica del holding. 83 millones de euros en activos inmobiliarios que generaban aproximadamente 6,2 millones de euros de ingresos operativos netos anuales. Después de las distribuciones familiares y los costes de funcionamiento, quedaban aproximadamente 4,8 millones anuales disponibles para la reinversión y para obras benéficas. La abuela había especificado que un mínimo del 15% de los ingresos anuales, a los niveles actuales, 930.000 euros, se destinaría a organizaciones sin ánimo de lucro que apoyaran a mujeres emprendedoras, al acceso a la universidad para estudiantes de primera generación y a la investigación contra el cáncer. Básicamente, había creado una fundación privada y me había entregado las llaves. Antes de irse, Patricia mencionó una cosa más. Ikuot, Carmen dejó instrucciones específicas sobre su propiedad personal. Hay cosas en la casa que quería que tuvieras Ikuot. Quote, la villa en Mallorca. Quote. Ikuot, no, su casa original, en Puerta de Hierro Ikuot. Levanté la vista bruscamente. Ikuot, vendió esa casa hace 10 años Ikuot. Patricia negó con la cabeza lentamente. Ikuot, dejó que todo el mundo creyera eso. La mantuvo a nombre de una de las sociedades. Ha estado preparándola durante el último año Ikuot. Hizo una pausa. Ikuot, dijo que sabrías qué hacer con cocina nueva, baños renovados, pintura fresca. Pero la estructura era exactamente como la recordaba. El asiento junto a la ventana, las estanterías, las vistas. En el estudio, sobre un escritorio que debía de haber colocado allí intencionadamente, había un segundo sobre. Ikuot, Elena, esta casa encierra mis mejores recuerdos. Aprendiste a leer en el asiento de la ventana. Tu abuelo me pidió matrimonio en el jardín. Esta casa es todo en lo que yo creía. Races, Legadoo, Continuidad.
Pero también creo que la familia no es solo la sangre. La familia son las personas que te ven, que te celebran en lugar de resentirse contigo. Tu verdadera familia puede que sean los amigos que has elegido, el equipo que has construido, los mentores que te guiaron. Esta casa es tuya. The detriment tuya. No forma parte del holding. Te transferí el título de propiedad hace 3 meses. Es mi regalo para ti, por ser exactamente quien eres. Vive aquí. Construye tu vida aquí. Llénala de personas que te merezcan. Perdónalos si puedes. No porque se lo merezcan, sino porque la rabia es un peso que no necesitas. Son personas llenas de defectos que cometieron pequeños errores una y otra vez hasta que esos errores se convirtieron en un hábito. No dejes que sus hábitos definan tu futuro. Pero tampoco olvides quién eres. Eres la chica que se graduó con matrícula de honor, que construyó una empresa de la nada, que se sentó con una mujer moribunda porque era lo correcto. Nunca fuiste la decepción de la familia. Siempre fuiste el caso de éxito. Es solo que ellos no supieron verlo. Con todo mi amor, la abuela Iquot. Caminé por todas las habitaciones, con la luz de la mañana entrando por las ventanas, la silueta de la sierra asomando a través de la cristalera del estudio bajo el pálido sol de noviembre, y el silencio de una casa que había estado esperando. Me quedé de pie frente al asiento de la ventana donde había aprendido a leer, con 47 millones de euros bajo gestión y 4 asientos en consejos de administración, y un patrimonio de 83 millones del que ahora era responsable, y me permití llorar. No por pena, ni por triunfo. Simplemente por el peso puro y acumulado de ser vista, de ser reconocida. La mañana del lunes trajo consigo 17 llamadas perdidas de mi familia. No se las devolví. El martes, mi madre se presentó en mi oficina. Mi asistente, Raquel, me avisó por el interfono con 4 minutos de antelación. No era tiempo suficiente para esconderme, pero sí para sentarme erguida y recordar quién era yo en este edificio. Mi madre entró y se sentó frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde yo firmaba acuerdos de adquisición, donde hacía las llamadas que movían 47 millones de euros. Se cruzó de manos sobre el regazo y me miró como alguien que por fin ha comprendido que lleva años leyendo mal la misma página. Iquot, he estado pensando Iquot, dijo, Iquot, en lo que dijiste. Sobre no ir a visitar a la abuela, sobre no preguntar por tu vida Iquot. Hizo una pausa. Iquot, tenías razón. Dimos cosas por sentadas. Dejamos de prestar atención Iquot. Se quedó en silencio por un momento. Iquot, lo siento, Elena. Siento no haber visto lo que habías construido. Siento no haber estado ahí cuando importaba Iquot. Había deseado esa disculpa durante 15 años. Escucharla ahora se sentía menos como un alivio y más como llegar a algún sitio estando exhausta. El viaje en sí había sido más definitorio que el propio destino. Iquot, gracias por decir eso Iquot, respondí. Iquot, podemos empezar de cero, Iquot. Su voz se quebró ligeramente al decirlo. Iquot, podemos intentar ser una familia de verdad, Iquot. Pensé en la carta de la abuela. Perdónalo si puedes. Iquot, no lo sé, Iquot, le dije. Iquot, quiero intentarlo, pero va a llevar tiempo, y va a requerir cambios reales, no solo palabras Iquot. Asintió, con lágrimas en los ojos, lágrimas de verdad. Iquot, ¿vendrás a la cena de Navidad, Iquot? Iquot, sí Iquot, le dije, Iquot, pero traeré a mi equipo. Ellos también son mi familia Iquot. Mi madre se encogió un poco, muy levemente, y luego asintió. Iquot, nos encantará conocerlos Iquot, dijo. 2 días después, recibí un mensaje de Cayetana. Iquot, Marcos dice que te debe una disculpa. Tiene razón. Yo también. Me porté fatal Iquot. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Pensé en todos los años de pequeñas humillaciones. En todas las cenas en las que sonreía y no decía nada. En todas las veces que había conducido a casa sola diciéndome a mí misma que no importaba. Luego respondí, Iquot, disculpa aceptada. Pero esto va a llevar tiempo Iquot. Su respuesta llegó de inmediato, Iquot, lo entiendo Iquot. 3 meses después, estaba de pie en el atril de la sala de juntas de Vargas y Asociados, la misma sala donde todo había detonado, para la primera ceremonia anual de becas de la Fundación Familia Herrero. 930.000 euros. 15 organizaciones. Mujeres emprendedoras en España. Universitarios de primera generación sin acceso a mentoría financiera. Un programa de investigación oncológica que la abuela había estado financiando discretamente durante 2 años antes de morir.
Mis padres estaban entre el público. Cayetana también estaba allí, con Marcos a su lado. Habían asistido a todas las reuniones trimestrales del consejo desde la lectura del testamento, habían hecho preguntas de verdad y habían escuchado las respuestas. Habían dejado de referirse a mi trabajo como Ikuot, esa cosita de las finanzas Ikuot. Ahora me llamaban Elena, no Ikuot, la pequeña Elena Ikuot. La casa de Puerta de Hierro estaba completamente amueblada. Había organizado allí la cena de Navidad, con mi familia y mi equipo, con David, Patricia y don Ignacio, un caos de personas que aún no se conocían del todo, llenando aquellas habitaciones de ruido, comida y el trabajo frágil y tentativo de empezar a confiar los unos en los otros. Cada miércoles conducía hasta el cementerio con flores frescas y le contaba a la abuela cómo había ido la semana, el rendimiento de las inversiones, las nuevas adquisiciones, las becas, y el proceso, lento, imperfecto y genuinamente esperanzador de reconstruir algo con personas que habían pasado años derribándolo. Pero sobre todo le daba las gracias, por haberme visto cuando nadie más se molestaba en hacerlo, por creer en mí antes de que yo tuviera las pruebas para justificarlo, por enseñarme, en una habitación de cuidados paliativos un martes de noviembre, que el trabajo de una vida no consiste en demostrar a los demás que se equivocan, sino en demostrarte a ti misma que tienes razón. Herrero Capital Management gestiona ahora 63 millones de euros en activos. El holding familiar está valorado en 89 millones y sigue creciendo. Formo parte de 6 consejos de administración. Soy mentora de 3 mujeres que están construyendo sus propias firmas de inversión desde cero, de la misma manera que lo hice yo. Mi familia cobra sus dividendos, asiste a los eventos de la fundación y ha empezado a hacer preguntas reales. La casa de Puerta de Hierro ofrece vistas a la sierra en los días despejados, y cada vez que firmo un documento que dice Ikuot, administradora única Ikuot, cada vez sin falta, la escucho. Ikuot, siempre ha sido la más lista, Elena Ikuot. Y pienso, Ikuot, nunca lo olvidaré, abuela. Nunca lo olvidaré Ikuot.